Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Vamos, hermanos, cercano está Jehová en todos sus caminos. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. Dígalo conmigo: cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda, fuerte, Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Amén, amén, amén. Levante su voz y levante ese aplauso al Señor en esta mañana. Dígale conmigo al Señor: tú eres digno de alabar, Señor. Te doy la bienvenida, Señor, en esta mañana a mi vida, a este culto, Señor Jesucristo. He venido a honrarte, he venido a agradecerte, he venido a alabar tu santo y glorioso nombre. Señor, eres digno. Señor, eres digno. Tu alabanza proclamará mi boca en este día. Señor, yo declaro que tus hechos gloriosos una vez más han de manifestarse en nosotros. Oh, gloria al Señor. Que tú, Señor, extiendes tu mano esta mañana sobre Fuente de Vida Eterna, sobre la Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, y bautizas con tu Espíritu, Señor, y regalas salvación, y das sanidad y liberación por tu nombre, Jesús. Dígame en todo aquel que lo crea en esta mañana. Aleluya. Hermanos, los invito a alabar el nombre del Señor. Dije, los invito a alabar el nombre del Señor, porque Él es digno de alabar. Toda la gloria te daré. Esas manos para el Señor. Toda mi adoración, solo tú te la mereces. Solo tú eres digno de alabar. Aleluya. Ahora es cuando le damos un grito de júbilo al Señor. Aleluya. Yo te alabo.
sabiduría y todo poder sean dados a ti, Señor, en esta mañana. Aleluya. Alabe su nombre, hermano. Toda riqueza y honor, fortaleza y honor.
adorando al Señor Jesús. Oh Jesús. Y el tiempo nos faltaría para en esta mañana contar todo lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Cierto que sí, hermanos. Levanten su mano aquellos en quienes Dios ha hecho un milagro, ha hecho una sanidad. ¿A quién ha bendecido el Señor y puede testificarlo con esa mano derecha levantada en señal de respuesta, de testimonio? Hermanos, el Señor nos ha librado de la muerte, como dice un coro, tantas veces, muchas más de las que nos hemos dado cuenta incluso. Ha puesto su mano sobre nosotros cuando estuvimos enfermos. Nos ha dado vida cuando ya pensábamos que no la íbamos a tener. Nos ha regresado la esperanza una y otra vez. Por eso dice la Escritura que el justo cae 7 veces, pero vuelve a levantarse porque el Señor está con él. Dígale al que está a su costado: el Señor está contigo, hermano. Y agréguele: y el Señor es tu sanador. El Señor es tu sanador. Y aunque yo me voy a enfocar en enfermedades físicas esta mañana, pero no quisiera dejar de lado el hecho de que hay tantas enfermedades emocionales también como enfermedades físicas. Quizás hasta sean muchas más
las emocionales, porque son difíciles de detectar o no tan fáciles de diagnosticar como las enfermedades físicas. Y se puede traer una enfermedad del alma, de la mente. Y aunque voy a hablar de enfermedades físicas, pero el mensaje también aplica para la otra área de nuestra vida. Y yo no sé qué clase de enfermedad traes tú, o si traes de las dos, quiera Dios que no. Pero si así fuera, en unos minutos y después de predicar este mensaje, vamos a hacer una invitación a todos aquellos que están enfermos a pasar a este altar para que reciban sanidad. Óigame bien, a pasar a este altar para que reciban sanidad. En estos días he oído de mucha gente enferma, de mucha gente que ha estado sufriendo diferentes situaciones, hermanos, de virus, de contagio, de cosas. Algunos están en cama incluso el día de hoy y no han podido llegar, pero el Señor Jesucristo tiene poder. Él es nuestro sanador. No sé si hay un hermano aquí que quiere decir algo. No, yo pensé que venía como para decir algo. Aleluya, porque déjeme decir algo, hermano. Si usted en el medio del sermón me interrumpe, pero no para ponerse a pelear conmigo, sino porque siente que tiene que contar algo que el Señor ha hecho, hermano, yo no me molesto por eso. Al contrario, voy a pedir incluso que me tengan ese micrófono como a la mano ahí, en el nombre de Jesús, porque en este momento, por ejemplo, puedo recordar al menos como 3 casos de personas a quien Dios libró de la muerte aquí. Y cómo me gustaría que en algún momento me interrumpieran, hermanos, y dijeran: hermano pastor, yo no puedo resistir, yo tengo que contar lo que Dios ha hecho en mi vida. Abra su Biblia. No, ¿sabe qué? No la abra, lea en la pantalla, porque voy a utilizar una versión diferente a Reina Valera. Voy a hablar en el 4.º sermón de 7 semanas de milagros, del tema de la sanidad. Y traigo aquí, hermanos, el caso de un hijo de un noble que fue sanado, según Juan capítulo 4, verso 46, donde dice lo siguiente. Esta es la Biblia de las Américas, la versión de las Américas, y leo en el nombre de Jesucristo. Entonces vino otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. ¿Se acuerdan, hermanos? Hace unos días atrás hablamos de este milagro de creación, porque Jesucristo también es el creador. Y Él convirtió el agua en vino allá, pero luego vino a Caná de Galilea, una vez más. Y había allí cierto oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, 2 provincias separadas, bastante separadas, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Jesús entonces le dijo: si no veis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, baja antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: vete, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. Repita conmigo: creyó la palabra y se fue. Y mientras bajaba, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Entonces le preguntó, o les preguntó, a qué hora había empezado a mejorar, y le respondieron: ayer a la hora 7ª, es decir, a la 1 p.m, se le quitó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta que fue a la hora en que Jesús le dijo: tu hijo vive. Y creyó él y toda su casa. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. Todo el mundo diga amén a la palabra de Dios. Incline su rostro ahí donde está y dígale: Señor, háblame. Háblame, Señor. Háblanos, Señor. Amados hermanos, después de estar en Jerusalén, Jesús fue a Caná una vez más. La historia que acabamos de leer nos cuenta que cierto noble que vivía en Capernaum, el mismo pueblo donde vivían Pedro, su hermano Andrés,
otros discípulos y donde Jesús había multiplicado los peces en aquella pesca milagrosa, Capernaum. De allí salió este noble quien seguramente había oído hablar de Jesús y había escuchado de aquel otro milagro de las bodas de Caná, y eso lo motivó a él a viajar. Y la razón de que él fue de Capernaum 40 kilómetros por tierra hasta Caná fue porque él tenía un hijo muy enfermo. Dice la escritura que este muchacho estaba a punto de morir, y este padre preocupado viajó exclusivamente para hablar con Jesús acerca de su hijo. Yo pregunto a los padres y a las madres que están acá, ¿cuántos de nosotros haríamos algo así por un hijo? Cierto que sí, hermanos. Si nos dijeran que allá en tal lugar, no importa qué distancia, está la solución, está la sanidad, está la salvación para uno de nuestros hijos que estuviera tal vez grave, el Señor no lo permita, yo estoy seguro de que también haríamos lo mismo. Este hombre llegó a Caná y cuando encontró a Jesús, le rogó que bajara de Caná a Capernaum los 40 kilómetros y sanara al muchacho. Pero llamativamente la historia nos cuenta que Jesús no quiso ir. No solo no quiso ir, sino que le respondió duramente a este hombre y le dijo: si no veis señales y prodigios, no creeréis. En otras palabras, hermanos, y aunque la fe de este hombre no era poca, porque le había permitido caminar 40 kilómetros para encontrar sanidad para su hijo, yo no creo que si este hombre no confiara en Dios, él hubiera caminado 40 kilómetros. Sin embargo, de todos modos, Dios vio algo en él que le molestó. Y fue el hecho de que tal vez este hombre todavía tenía dudas y él solamente iba a estar dispuesto a creer una vez que hubiera visto el milagro. Jesús tiene razón cuando dice, hermanos, que es más bienaventurado aquel que no vio y creyó, que aquel que esperó para ver o esperó ver para luego creer. Nosotros decimos que la virtud que más ve, hermano, es la de la fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera y ¿qué más? Y la convicción de lo que no se ve. Y añade el apóstol San Pablo que los hijos de Dios no andamos por vista, sino que andamos por fe. Aleluya. Pero no fue el caso de este hombre, por lo que Jesús lo reprendió. Jesús tampoco le concedió su petición más inmediata, que era acompañarlo hasta Capernaum, y por lo tanto este hombre se desesperó y le insistió una vez más: Señor, baja antes que mi hijo muera. Parece ser que en ese instante esa palabra, que mi hijo muera, tocó el corazón de Jesús, y por eso Jesús le dice: vete, tu hijo vive. Yo creo, hermanos, que Dios hubiese tenido, esta es una convicción personal, mucho más disposición de ayudar a un pobre, a una persona totalmente desahuciada, que como en algunos casos del Evangelio vemos, llegaron incluso a arrastrarse. ¿Se acuerdan que el pastor Colín predicó aquí de la mujer del flujo de sangre? Y la Biblia dice que esta mujer se arrastró por entre la multitud hasta llegar al Señor. Y fíjense, hermanos, que ella ni siquiera le rogó al Señor, sino que con solo tocar el borde del manto quedó sana. Pero en este caso vemos que tiene que mediar una insistencia. Y yo pienso, hermanos, que esa insistencia tuvo que ver con que Dios miró que este noble quizás tenía muchos recursos y nada más estaba considerando a Jesús como otra alternativa. Y es cierto, hermanos, con razón dijo Salomón que el dinero sirve para todo, porque es que mucha gente prácticamente todo lo resuelve con dinero, pero no es así como Dios quiere que nosotros vivamos. Si bien podemos tener recursos, si bien podemos, hermanos, disfrutar de muchas cosas, pero que nunca se nos olvide que nuestro primer recurso y nuestra primera opción
opción. El plan A y el único plan en realidad debe de ser nuestro Señor Jesucristo. Él no quiere que nada más acudamos a Él como por las dudas, como el que va a un santero, como el que va a un brujo, a un consejero, y si no le sirve ese, luego busca otro. Y así anda la gente en el mundo, ¿verdad? Apelando a una cantidad de cosas. El Señor Jesucristo no es otro cualquiera. El Señor Jesucristo es nuestro único sanador, nuestro único y suficiente Salvador. Como dije antes, Él es la vida. Dígalo conmigo: Jesucristo, eres mi vida. Y yo no creo que el Señor reprenda a alguien gratuitamente. Él siempre tiene una razón. Aunque nosotros no la veamos, Él siempre la ve. Y en este caso, hermanos, Él, como decimos habitualmente, se hizo rogar un poco hasta que por fin concedió la sanidad y le dijo a este hombre: vete, tu hijo vive. Y algo bien interesante, algo muy bueno, hermanos, es que instantáneamente que Jesús dijo esto, el hombre pues cesó de rogar. El hombre guardó silencio y se fue. No siguió insistiendo, no le siguió pidiendo, sino que se conformó con lo que Jesús le dijo y se fue. Permítanme decir, hermanos, que esto es fe. Esto es fe. Cuando nosotros oramos, pero a veces insistimos e insistimos. Voy a poner, por ejemplo, hemos pecado. Alguien que haya pecado diga amén. Nos sentimos mal. Tenemos remordimiento, tenemos tristeza por lo que hicimos. Y vamos a las rodillas como debe de ser y le oramos al Señor y le pedimos que nos perdone. Déjenme decir que el perdón de Dios es otro milagro también. Estamos en semanas de milagros. Pero luego pasa un día y nos volvemos a arrodillar y le volvemos a pedir a Dios perdón por el mismo pecado. Y pasa otro día y volvemos a hacer la misma cosa. Y a veces pasan semanas, pasan meses, pasan años y continuamos rogándole al Señor que nos perdone por algo que hicimos el siglo pasado. ¿Dónde está el hermano que dice ouch? ¿Usted piensa, hermano, que pedirle al Señor tantas veces lo mismo es fe? ¿Es creer a la palabra de Jesús? Absolutamente no. Por eso San Juan remarca el hecho de que este hombre creyó la palabra de Jesús y se fue. El hecho de que se fue indica que él creyó. Alguien alabe al Señor por eso. No solo creyó, hermano, sino que llegó allá y se encontró con la bendición que Jesús había decretado. ¿Por qué? Porque siempre que creemos, sucede. Si no sucede, es porque no hemos creído. Al menos no lo suficiente. ¿Por qué? Porque dice el Señor Jesucristo, y no una, sino muchas veces, que como nosotros creamos, ¿qué? Nos será hecho. Hasta desde el tiempo de Job, que es el libro más antiguo de la Biblia, se dice que como uno creyó o como uno esperó que le sucediera, le va a suceder. Eso aplica para lo bueno y también aplica para lo malo. Si usted dice, me van a despedir de este trabajo, me va a ir mal en el empleo, me va a ir mal en el examen, no voy a obtener la licencia de conducir, lo que usted diga, hermano, lo que usted está confesando, pues eso va a suceder. ¿Sí me estoy haciendo entender? Porque es que la palabra es muy importante, lo que yo digo, aleluya, es tremendo, tiene poder, las palabras tienen poder. El Señor nos ha enseñado que nosotros debemos confesar victoria, que nosotros debemos declarar bendiciones. Muchas veces, hermanos, hay gente que maldice y luego sucede lo que esa maldición decretó, pero nosotros estamos aquí para bendecir a otros y para declarar bendición para nosotros también. Aleluya, diga conmigo, yo recibo una bendición. Yo recibo una bendición en este día. Me siento bendecido, me siento bendecida. Y es importante decirlo y reafirmarlo. Este hombre salió creyendo de la presencia de Jesús en Caná y se regresó los 40 kilómetros y ni siquiera llegó, porque dice la Escritura que sus siervos le salieron al encuentro para informarle, y esto está en otro evangelio también, que su hijo ya estaba sano. Alguien alabe el nombre de Jesús.
Interesantemente también, algo que nos ha ocurrido también a nosotros muchas veces, cuando el papá de este muchacho le preguntó a sus siervos y a qué hora se comenzó a sentir mejor, ellos le dijeron a la hora 1 p.m., y entonces él se dio cuenta que esa era exactamente la hora en que Jesús había dicho estas palabras. Amén, hermanos. Aleluya, Dios es real. ¿No me oyeron? Dios es real. Aleluya, el poder de Dios es muy real y es muy efectivo, más que cualquier otra cosa. A veces el médico le dice, tómese esta pastillita, haga este tratamiento, a ver cómo le va. Y después usted regresa igual o peor que antes y le dice, bueno, vamos a intensificar la dosis. Y ahí lo van llevando, ¿verdad? Con promesas vacías y luego le cambian el medicamento por otro. Y muchas veces lo que el medicamento hace es arreglar una cosa y desarreglar tres. ¿Cierto? Y casi nunca las cosas salen como se planificó en el consultorio, pero permítame decir que cuando el Señor Jesucristo decreta algo, no hay enfermedad que pueda retrasar la orden de Dios. Aleluya, alguien alabe al Señor en esta mañana, porque Él es nuestro sanador. Él es nuestro sanador. Algo que quiero decir también, porque muchas veces nosotros esperamos una sanidad así, instantánea, y no todas las sanidades que Dios hace lo son. Cuando uno lee esta historia con cuidado, se fija que la sanidad del muchacho fue paulatina. Dice que comenzó a sentirse mejor. Es decir, que él estuvo muy grave, pero luego poco a poco la gravedad se fue y dio paso simplemente a un malestar, y luego de ese malestar comenzó a recobrar las fuerzas. Pues puedo imaginarme yo, hasta que en determinado momento se levantó. Pocas sanidades ocurren del otro modo. Yo recuerdo a tu primo, hermana Lady Didier, ¿sí? Cuando fuimos a orar con algunos hermanos, hermano Oscar, sus hijos, y a este muchacho le habían dicho, usted ya ni siquiera tiene glóbulos en su sangre, usted está grave, usted se va en cualquier momento. No estoy exagerando, ¿cierto? Estaba con un dengue, pero agudísimo, y había dejado de comer, etcétera, etcétera. Y oramos por él, hermanos, pero con fe oramos y declaramos sanidad sobre su vida. Y luego pasamos a la sala donde la mamá, y nos sirvió ahí un algo, y estábamos disfrutando del algo cuando aparece, dice que el enfermo, no habían pasado ni 10 minutos y le pide un plato de comida a la mamá, y la mamá le sirvió como para 3, ¿no? Así se puso a comer delante de nosotros con un hambre que ni los más sanos que estábamos ahí habíamos tenido nunca. Y el Señor lo sanó instantáneamente del dengue. Aleluya. Y de vez en cuando lo vemos aquí en el culto con nosotros. Oren por él. Amén. No siempre pasa eso, sin embargo. Y hay ocasiones en que Dios tiene que meter a la persona en un proceso de recuperación, como el caso de este muchacho, pero de todos modos es sanidad. Porque la sanidad de todos modos es decretada en un momento específico, y es en ese momento específico que el proceso comienza, y sea lento o sea instantáneo, pero es un proceso que va a terminar bien. Porque Dios nunca deja las cosas por la mitad o termina mal algo que empezó bien. Dios hace las cosas santas, porque Él es santo. ¿Sabe qué eso significa? Que Él es perfecto. Oh, hermano, agradézcale al Señor por su santidad. Alábele al Señor por su santidad. Él no deja efectos colaterales, Él no deja secuelas. A veces deja una cicatriz para que no se nos olvide lo que hizo, pero nada más. El Señor hace las cosas perfectas y a Él sea la gloria. Otra cosa muy importante, hermanos, que dice esta escritura es que esta familia, después que el muchacho fue sano, creyó en Dios. Lo no bueno es que creyó después que Dios sanó. Como ya dije al principio, no debería ser así, porque nuestra fe, diga conmigo, mi fe, no debe depender de señales, no debe depender de maravillas, no debe depender de prodigios, porque no todos los días ni en todas partes vemos prodigios y señales. Si fuéramos a depender de eso, hermano, nos estaría yendo muy mal ahora mismo. ¿De qué debe depender nuestra fe? Yo se lo digo, de las simples palabras de Jesús. Cuente cuántas palabras hay en la pantalla. No son muchas, ni siquiera son largas, algunas son monosilábicas, pero esas 4 palabras deben de ser suficientes para cualquiera. Cuando el Señor Jesucristo dice, estás sano,
2 palabras. Yo debo de decir amén. Aleluya. No tengo que esperar a que se me baje la fiebre. No tengo que esperar que un médico me haga una tomografía y me diga, sí, la verdad usted está sano. Increíble cómo hizo. Y entonces yo recién voy a creer. No, no, no. Yo simplemente le tengo que creer al Señor. Levanta tu mano y di, creo en ti, Señor. Creo en tu palabra, Señor Jesús. ¿Por qué podemos creer en la palabra de Jesús? Porque la palabra de Jesús es poderosa. No es como la de cualquier otro. La palabra de Jesús tiene poder, hermanos. Y eso hace que aún la distancia, que aún los kilómetros dejen de ser un obstáculo. Jesús dijo la palabra a 40 kilómetros de donde estaba el enfermo. Y allá en Capernaum recibió sanidad. Esto es porque la fe es más poderosa que la distancia. Esto es porque la oración trasciende los kilómetros. Al Señor Jesucristo sea la gloria y la honra. Usted puede estar aquí, aleluya, orando por alguien que está allá del otro lado del océano. Y el Señor lo puede estar sanando ahora mismo. Tal vez usted fue el enfermo, la enferma, y alguien allá en el otro continente dobló sus rodillas y el Señor Jesucristo hizo la obra. Esto es muy maravilloso, hermanos. ¿A qué vamos a compararlo? No existe otra cosa igual. El poder de Dios es único. El poder que tiene el cristiano que ora, hermanos, es incomparable. Con razón escribió Santiago que la oración del justo puede mucho. Dice, obrando eficazmente, puede mucho. ¿Cuántos lo creen? ¿Por qué no oramos más entonces? ¿Cierto? Una perla del curso de discipulado, ¿eh? Dice que en la base de toda oración pobre o escasa, lo que hay es incredulidad. ¿Cierto? No oramos más porque no creemos. ¿Cuántos creen? Los estoy poniendo en apuros, pues. ¿Cuántos van a orar más? Yo digo amén también. Quiero presentarles un segundo caso de sanidad, hermanos. Estoy trabajando con la fe de este auditorio, porque como dije, vamos a orar por sanidad. Y en este caso es la sanidad de la suegra de Pedro. Algunos dicen que Pedro negó a Jesús porque él le sanó la suegra. ¿Ah? Pero nosotros queremos a las suegras. Aleluya. Y dice San Lucas, en el capítulo 4 de la traducción del lenguaje actual. Por eso no los estoy invitando a buscar en sus Biblias. El capítulo 4, verso 38, dice que Jesús salió de la sinagoga y fue a la casa de Simón. Esto es Pedro. Cuando entró en la casa, le contaron que la suegra de Simón estaba enferma y que tenía mucha fiebre. Jesús fue a verla y ordenó que la fiebre se le quitara. Aleluya. La fiebre se le quitó y la suegra de Simón se levantó y les dio de comer a los que estaban en la casa. Ah, gloria al Señor Jesús. Seguimos enlazando temas. ¿De dónde venía Jesús? Venía de la sinagoga, aquella donde había echado fuera el demonio. ¿Se acuerdan el domingo pasado? ¿Ah? Y cuando llegó allí a la casa de Pedro, se encuentra con la suegra de él, que estaba muy enferma, con fiebre. Sin duda, hermanos, que el tema no era la fiebre. ¿Cuántos saben que la enfermedad nunca es la fiebre? Sino que la fiebre responde a un agente extraño dentro del cuerpo. Y el cuerpo lo que está haciendo es defenderse de él, atacarlo a él, ¿verdad? Y Jesús, aunque la Biblia dice que reprendió la fiebre, yo sé que lo que ordenó fue la salida de ese agente que estaba provocando la fiebre. Y esta es otra diferencia grande entre lo que muchas veces hace la ciencia y hace el hombre y lo que Dios hace. ¿Qué hace el hombre? Tómese este acetaminofén, tómese este analgésico, o sea, un pañito tibio, ¿verdad?, sobre la herida. Usted quítese esa fiebre porque eso no es bueno, pero no trata con el problema de raíz. Y muchas veces el síntoma vuelve y vuelve y vuelve y hasta se vuelve crónico a veces, porque nunca se está atacando la raíz. Pero cuando Jesús dice a la fiebre, vete, junto con la fiebre se va también lo que la causa. Y cuando Jesús echa la fiebre o cualquier otra enfermedad, yo le aseguro, hermano, esa enfermedad no vuelve. ¿Lo cree? ¿Lo cree? Alabe el nombre del Señor. Entonces no se me quede viendo. El Señor es poderoso. Y Él puede reprender la enfermedad, cualquiera sea. Y dice la palabra que ordenó la salida de esa enfermedad. Y San Marcos añade el detalle de que cuando la mujer se sintió bien, Jesús la tomó de la mano y la levantó. ¿Eh? Y algo que no dice ni San Marcos ni San Lucas.
es que la suegra de Pedro dijo, no, es que me siento muy enferma, yo me voy a quedar acá otro ratico, déjame hasta mañana, Señor, aquí en la cama. No, no, no. La Biblia dice que cuando Jesús le extendió la mano y la tomó de la mano, la mujer se levantó. Gloria al Señor. ¿Esto qué significa, hermanos? Que ella obedeció al Señor. Diga conmigo, obediencia. Ese es un problema que muchas veces tenemos, hermanos, y es de que creemos en el Señor, pero no lo obedecemos, y hay una contradicción ahí. Esto, como decíamos en el colegio bíblico, cuando Pedro tuvo la visión de los animales inmundos allá en el terrado de una casa, y le decía, no, Señor, no voy a comer esos animales inmundos. Y le explicábamos a los hermanos que decir Señor y decir no es una contradicción, porque si está diciendo Señor, está diciendo que lo va a obedecer. ¿Cómo le va a decir que no? Si Jesucristo es nuestro Señor, entonces le tenemos que obedecer, porque ¿qué somos nosotros de Él? Somos siervos. Si Él es el Señor, yo soy siervo y hago lo que Él me dice. Eso lo entendió esta mujer, y aunque hacía un instante estaba con fiebre, muy enferma, dice, con mucha fiebre, ahora ella se levanta en obediencia a Dios, y no solamente se levanta, sino que, como debe de suceder, se pone a trabajar. No se queda ahí media hora pensando, ay, capaz me regresa el dolor, ay, capaz que me vuelve la fiebre, aleluya, me voy a quedar con el pañuelito mojado aquí. No, 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 hermano, se mete en la cocina, allá donde hace calor. Eso sí que pone a prueba la fe de cualquiera, e inmediatamente le comienza a servir al Señor. ¿Sabes por qué, hermano? Porque el Señor a nosotros nos sana para que le sirvamos. Aleluya. El Señor no te sana para que te quedes en la silla, para que te quedes en la reposera. El Señor te sana para que tú le sirvas. Aleluya. ¿Cuántos aquí están dispuestos a servir al Señor? Gracias a Dios. También tengo un caso que es posiblemente el más triste o más agudo, más grave, porque es un caso de lepra. Y antes de leer la escritura, permítanme decirles que yo era un convencido de que la lepra había desaparecido del mundo, así como tantas otras enfermedades han sido doblegadas por la medicina, pero resulta que un buen día me entero que no, y que la lepra no solo ha permanecido en los 5 continentes, sino que está avanzando. Eso sí que me tomó por sorpresa, que a pesar de tantos avances científicos, de tantos descubrimientos a nivel de la medicina, la lepra todavía sea incurable. No sé si ustedes lo sabían. Sigue siendo incurable. Es más, aquí en Colombia, en Cundinamarca, cerca de Bogotá, existe un pueblo, una ciudad con muros, con malla, con tejido de alambre. Y a ese lugar no se puede entrar, ni los que están en ese lugar pueden salir, porque es una ciudad o una villa de puros leprosos. ¿Cuántos sabían de su existencia? Sí, allá hay una hermana que está diciendo que sí. Yo hasta recordaba el nombre hace unos días y ahora se me olvidó. Y es una gente que está en cuarentena continua. Pues están en aislamiento hasta que se mueren. Son segregados de nuestra sociedad. Son gente olvidada por las demás personas. Yo creo que excepto por Dios. Y prueba de eso está que esta escritura de Marcos, según la versión popular, nos dice que un hombre enfermo de lepra se acercó a Jesús. Qué bueno cuando la gente se acerca a Jesús, hermano. Y poniéndose de rodillas, le dijo, si quieres. Y voy a hacer un paréntesis para decir algo aquí. Yo no creo que el noble de la primera historia se hubiera arrodillado ante Jesús. Porque de haberlo hecho la Biblia lo diría, porque no es un detalle menor. Por eso me afirmo en el pensamiento de que hay personas que Jesús debe de reprender porque la actitud que traen ante Él es equivocada. ¿Cuántos han visto personas con una actitud equivocada? Yo soy un poquito dramático a veces, pero están en el culto así, miren. Casi me dan ganas de pedir una silla y imitar cómo se sientan también. Yo digo, este Dios no lo va a bendecir nada porque no vino a buscar a Dios. Cuando una persona viene a buscar a Dios, aún en su posición corporal se puede ver la ansiedad del deseo. El ministro, el que está presidiendo, ni siquiera habló de arrodillarse y él ya está caído sobre sus rodillas. No empezó el culto cuando ya sus ojos están encharcados. Yo no sé cuántos de ustedes sienten la presencia de Dios aquí, incluso cuando el culto todavía no ha empezado.
Pero permítanme decirles que delante de ustedes está uno que muchas veces cuando llego a este lugar siento que el Señor me sale al encuentro ahí en las escalas, ahí en los pasillos, y le doy tantas gracias a Él porque Él realmente habita en este lugar. Aleluya. Por esa razón doblamos nuestras rodillas, por esa razón guardamos silencio, apagamos el celular, tenemos reverencia porque no estamos en cualquier lugar. Esto no es un club, esta es la casa de Dios. No nos gusta llamarle templo, nos gusta llamarle santuario, porque es el lugar donde los santos se congregan para adorarle. Y es importante esto de la actitud a la hora de recibir un milagro. ¿Quieres un milagro en esta mañana? Debes de mejorar tu actitud. No te lo digo yo, te lo dice el Espíritu Santo. Recíbelo. Nuestra actitud debe de cambiar, debe ser una actitud más solemne, más respetuosa, más confiada también, porque permítame decírselo otra vez, como uno cree, le será hecho. Si usted llega pero no trae ninguna esperanza de recibir nada, si usted viene pero como por las dudas, como aquel jovencito, siempre cuento lo mismo, ¿verdad? Que dijo, vine porque me dijeron. En una encuesta que estábamos haciendo ponían la razón por la que habían venido a la reunión y este puso, yo vine porque me dijeron. Eso significa que no iba a recibir nada, hermano, porque estaba nada más por obligación. Qué bueno cuando venimos por necesidad. No es malo para el Señor que vengamos por necesidad, sino lo contrario, porque Él es nuestro proveedor, dijimos hace 15 días atrás. Nuestro Señor está interesado en nosotros y preocupado por nuestras necesidades, pero Él también espera que nosotros reconozcamos eso. Hay algunos que con sus brazos cruzados parecen estar diciendo, yo no tengo ninguna necesidad, y eso no es cierto. Todos necesitamos del Señor. La única diferencia es que algunos lo notan y otros no. ¿Ah? Y este leproso, posiblemente de los 3 casos que estoy mencionando hoy, es el de la mejor actitud porque él se arrodilla. Luego dice, si quieres, puedes limpiarme de mi enfermedad. 7 palabras. Porque es que la fe no tiene que ser muy elegante, muy complicada, muy intelectual. Hay oraciones que parece que lo único que persiguen es impresionarlo a Dios. Pero ¿qué oración hecha por nosotros podrá impresionar a Dios, hermanos? Yo creo que ninguna. Ya antes que nosotros digamos algo, el Señor ya sabe lo que vamos a decir. ¿Cómo lo vamos a sorprender? En cambio, cuando una persona es así de sencilla y así de sincera y nada más dice lo que trae en su corazón, sin esconder nada, si quieres puedes limpiarme de mi enfermedad. ¿Y qué trae esto, hermanos? Dice que Jesús tuvo compasión de él, lo tocó con la mano y dijo, quiero, queda limpio. ¿Y qué más? Dice, al momento se le quitó la lepra al enfermo. ¡Aleluya! Y quedó limpio. Otro evangelio dice que su carne se volvió como la de un niño. Y nos hace acordar al leproso Naamán, que también fue sano de esta forma. Jesús lo despidió enseguida y le recomendó mucho. Mira, no se lo digas a nadie, solamente ve y preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés para que conste ante los sacerdotes. Pero el hombre se fue y comenzó a contar a todos lo que había pasado. Por eso Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo, sino que se quedaba fuera, en lugares donde no había gente, pero de todas partes acudían a verlo. Otra vez volvemos al tema del domingo. Jesús no andaba buscando fama. Pero de todos modos hizo la sanidad y de todos modos su fama trascendió al punto que ya él no podía venir a ningún pueblo abiertamente. Yo no sé cómo haría el Señor. Se pondría un manto para que no le vieran el rostro o andaría en la noche. No sabemos. Lo que sí sabemos es que de todos modos la gente se las ingeniaba para encontrarlo. Aún en los lugares apartados a donde él iba a esconderse, dice, la gente salía a verlo. Yo quiero una vez más, hermanos, mencionar la lepra, porque la lepra es símbolo de pecado. En toda la Biblia la lepra es asociada directamente al pecado. Es más, los judíos del tiempo de Jesús creían en un 100%, toda la sociedad pensaba que el que se había enfermado de lepra
lo había hecho porque había cometido algún pecado muy grave. Entonces ahora había una doble razón para la segregación. El hecho de que esa enfermedad era infecciosa, era potencialmente contagiosa, y el hecho de que esa persona algo muy malo tuvo que haber hecho, según la gente, para estar así. Y les despreciaban mucho. La Biblia dice que en el tiempo de Jesús, cuando una persona estaba enferma de lepra, tenía que caminar por la calle gritando: inmundo, inmundo, inmundo. Y así todo el tiempo iba repitiendo para que todo el mundo se alejara. Y era una obligación, no una ley dada por Dios, sino una tradición que los hombres agregaron sobre esta pobre gente. Eso explica por qué Jesús no sanó a muchos leprosos. Y es porque difícilmente se podía encontrar un leproso en la multitud, no les estaba permitido. Pero la Biblia dice que Jesús no solo lo sanó, dice que Jesús lo tocó. Aleluya, alguien alaba el nombre de Jesús. Miren, hermanos, cuando es por causa de una necesidad, Jesús está dispuesto a hacer lo que sea. Está dispuesto a romper tradiciones. Está dispuesto a anular decretos. Está dispuesto a ir en contra de la cultura de cualquier tiempo y de cualquier gente, hermanos. Está dispuesto, como hombre lo digo, incluso al contagio. Porque Jesús estaba en condición de hombre y tocar a un leproso sí que era un riesgo. Pero también tengo que decir lo siguiente, hermanos. A diferencia de cualquier hombre que cuando toca lo inmundo se hace inmundo, él también. Que cuando toca la enfermedad se puede enfermar, él también. Jesucristo, el que es santo, cuando toca lo inmundo lo santifica. Cuando toca lo impuro lo purifica. Cuando toca la enfermedad no se contagia, la sana. Aleluya, alaba el nombre del Señor Jesucristo. Y el Señor lo toca y en ese instante declara a la misma vez su decisión inapelable: quiero. Queda limpio. Aleluya, qué bendición cuando el Señor dice esto: quiero. Y en esta mañana lo va a decir el Señor, porque yo sé que Él quiere sanar a unos cuantos. Yo sé que Él quiere hacer lo que usted necesita que Él haga. Hay algo interesante también, ya para terminar, en el hecho de que el Señor le da la orden al leproso de ir ante el sacerdote y llevar una ofrenda, la llamada ofrenda de purificación. ¿Por qué se tenía que hacer esto, hermanos? Porque solamente un sacerdote podía declarar oficialmente sano a un leproso según la ley de Moisés. Y solamente un leproso que había sido declarado sano, solamente cuando había sido declarado sano podía volver a su casa, no lo podía hacer antes. Así que Jesús se sujeta a la ley de su tiempo y remite al leproso al sacerdote. En esto el leproso fue obediente. En lo que no fue obediente fue en lo de no divulgar el hecho. Pero es que, hermanos, póngase a pensar, ¿quién es capaz de mantener en secreto su sanidad? Yo no podría, ¿usted? ¿Cuántas veces ustedes me han escuchado contar testimonios propios y aún ajenos de sanidad? Es porque es imposible no hablar de las cosas que el Señor ha hecho. Aleluya. El año pasado teníamos aquí el lema de Jeremías que dice que aunque quiso callar, no pudo porque la palabra de Dios era como un fuego en sus huesos. Y es imposible que uno no testifique de lo que Dios ha hecho. Nosotros podemos ver, hermanos, que el Señor, Él no hace acepción de personas. Para Él no hay inmundo, para Él no hay despreciable, para Él no hay gente que no merezca su compasión. Jesucristo, Él está dispuesto a ayudar a cualquiera, en cualquier necesidad. Jesucristo, si tiene que ignorar costumbres y tradiciones, Él lo va a hacer porque Él quiere que tú sepas que Él está dispuesto, que Él está a nuestra disposición. Gracias por esos dos amenes. Esto es algo muy grande que estoy diciendo. El Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios que creó los cielos y la tierra, que hizo el universo, dice que está a nuestra disposición todo el tiempo. No pone un cartel como el pastor, consejería pastoral, martes y jueves de tal hora a tal hora. El Señor atiende 24 horas de los 7 días de la semana.
Aleluya, siempre está disponible y siempre tiene voluntad para sanarnos. No importa lo que tengamos, hermanos, su voluntad es sanarte. Si lo crees, dale gracias al Señor ahí donde estás. Cierra tus ojos y dale gracias a Él. Hoy nosotros tenemos que marcar la diferencia con aquel noble, con este leproso que aunque sabía quién era Jesús, porque si no, no se hubiera arrodillado delante de Él. Y también sabía de lo que Jesús era capaz, porque si no, no hubiera dicho, puedes limpiarme. Él sabía. Mas sin embargo, no estaba muy seguro de la voluntad de Jesús en cuanto a querer o no querer sanarlo. Nosotros tenemos que marcar la diferencia y estar completamente seguros de que Jesús quiere. ¿Cuántos pueden decir conmigo, Jesús quiere? Él no solo puede, Él quiere también. Y está deseoso de hacerlo. En conclusión, hermano, y vamos a repetir lo que tantas veces hemos dicho. En estos días lo memorizábamos con nuestros hijos. El Señor Jesucristo, Él sufrió nuestros dolores. Él cargó sobre sus espaldas el peso de nuestro pecado y por lo tanto se llevó sobre Él nuestras enfermedades. Dígame en aquel que crea que Jesús se llevó nuestras enfermedades. Lo que significa es que nosotros no tenemos que andar sufriéndolas. Permítanme ser muy honesto con usted. Muchas veces estamos enfermos porque queremos nomás. Porque queremos nomás. Ahí está delante de nosotros todo el tiempo el remedio, pero no lo utilizamos. En otros tiempos, otra perla del curso de discipulado, cuando la iglesia tenía un enfermo entre ellos, la iglesia convocaba asamblea, convocaba ayuno, y hasta que ese enfermo no era rescatado de esa enfermedad, hasta que los demonios, porque muchas veces son demonios de enfermedad, no lo soltaban, la iglesia no cesaba de clamar al Señor. Muchas veces cuando un hermano nos informa de que está enfermo, le damos el teléfono de un médico amigo. Le damos la dirección de la droguería tal que vende la hierbita tal. No le hablamos de Jesucristo, le hablamos de Herbalife. Y es en esa invasión de sustitutos que la iglesia ha estado sufriendo que encontramos la explicación a la escasez de milagros. Dios quiere, como ya dije, no solo puede, pero también tiene que haber un pueblo que le crea a Él. Gloria al Señor. Dicen que en los Estados Unidos hay un sistema de salud que se llama la Cruz Azul, Blue Cross. Y dicen algunos hermanos que muchos en la iglesia tienen más confianza en la Cruz Azul que en la Cruz Carmesí. Pero yo estoy aquí en esta mañana para decirte una vez más, para despertar tu corazón y tu conciencia a esta verdad: el Señor es tu sanador. Lo voy a repetir 2 o 3 veces. El Señor es tu sanador. Si tú lo crees, ponte de pie. El Señor es tu sanador.